En este video vamos a explicar cómo se realizan los cálculos de balance energético en las rutas de la respiración celular, específicamente a partir del metabolismo de la glucosa. El balance energético celular se utiliza para calcular la cantidad de energía que se produce en la respiración celular, ya sea a través de la oxidación de carbohidratos, tipo glucosa por ejemplo, o por la oxidación de lípidos, específicamente la beta-oxidación de ácidos grasos. En videos anteriores habíamos explicado los lugares de la célula donde ocurre cada una de estas rutas del metabolismo energético. La glucosa se oxida en la glucólisis y una vez finalizada la glucólisis se van a producir dos moléculas de ATP, dos moléculas de NADH más H. Y esta glucólisis ocurre en el citosol de la célula. ¿Sí? Y adicional a eso, al finalizar la glucólisis se van a producir dos moléculas de piruvato. Esas dos moléculas de piruvato son el sustrato de la siguiente ruta que se llama oxidación del piruvato. Y al finalizar la oxidación de cada una de esas moléculas de piruvato se va a producir una molécula de NADH más H. Y la oxidación del piruvato ocurre en la matriz de la mitocondria. Adicional a esa molécula de NADH más H que se produce en la oxidación del piruvato, se produce también una molécula de acetilcoenzima. Y esa molécula de acetilcoenzima es el sustrato de la siguiente ruta metabólica, que es el ciclo de Krebs. Es decir, la molécula de acetilcoenzima que entra al ciclo de Krebs se oxida para producir, y esa oxidación también ocurre en la matriz mitocondrial, y produce tres moléculas de NADH más H, una molécula de FADH2 y una molécula de GTP. Entonces, tanto el NADH más H como el FADH2 liberan sus electrones en la fosforilación oxidativa, o lo que es lo mismo la cadena transportadora de electrones, hasta convertirse en ATP, lo que genera por cada molécula de NADH más H 2.5 o 3 moléculas de ATP, y por cada molécula de FADH2 1.5 o 2 moléculas de ATP, lo cual depende del autor del libro que ustedes lean, ya que el rendimiento o la eficiencia energética de la respiración celular es de aproximadamente el 40%. Entonces, dicho eso, todas las moléculas de NADH más H y FADH2 que se producen deben ir al transporte de electrones, ¿sí? Y deben multiplicarse por las equivalencias energéticas en forma de ATP, que para este caso utilizaremos para una mol de NADH más H, lo multiplicaremos por 3 de ATP. Y para el caso de una mol de FADH2, lo multiplicaremos por 2 moles de ATP. Entonces, el ATP que se produce en la glucólisis no es indispensable que vaya al transporte de electrones porque ya se produjo ATP. Entonces, el total de ATP que se produce en la glucólisis son 2 ATP. ¿Sí? Pero también en la glucólisis se produce dos moléculas de NADH más H que van a la cadena transportadora de electrones. Y en la cadena transportadora de electrones, esas dos moléculas de NADH más H se multiplican por 3, que es la equivalencia en términos de ATP. Entonces 2 por 3, 6 moléculas de ATP. Luego, en esa glucólisis también se producen dos moléculas de piruvato. Y cada una de esas dos moléculas de piruvato atraviesa la oxidación del piruvato y produce cada una de ellas dos moléculas de NADH más H. Entonces, serían dos moléculas de NADH más H porque la oxidación del piruvato dispone de dos moléculas de piruvato.
Y eso lo multiplicamos por la equivalencia energética en términos de ATP, que es 3. Entonces 3 por 2, 6 ATP. Y en la oxidación del piruvato se produce acetilcoenzima A. Es decir, por cada molécula de piruvato se produce una molécula de acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A atraviesa el ciclo de Krebs. Y cada molécula de acetilcoenzima A va a producir 3 moléculas de NADH más H, una molécula de FADH2 y una molécula de GTP. Entonces, como se producen en la glucólisis 2 de piruvato y por lo tanto se van a producir 2 de acetilcoenzima A, multiplicamos, ¿sí?, el 3 de NAD por las 2 moléculas de acetilcoenzima A, que vendrían siendo 3 de NADH más H. Y eso lo multiplicamos por la equivalencia energética en términos de ATP, que es 3. 6 por 3, 18 ATP. Lo mismo hacemos con el FADH2. Como en la glucólisis se produjeron 2 moléculas de piruvato y cada molécula de piruvato produce una acetilcoenzima A, entonces se produjeron 2 moléculas de acetilcoenzima A. Y cada molécula de acetilcoenzima A va a producir una de FADH2 en el ciclo de Krebs. Lo que quiere decir que se produjeron 2 moléculas de FADH2. Y eso lo multiplicamos por la equivalencia energética que habíamos establecido, que era de 2 moléculas de ATP por 2. 2 por 2, 4 moléculas de ATP. Y en el ciclo de Krebs, cada molécula de acetilcoenzima A produce una molécula de GTP. Y GTP es igual en términos energéticos a ATP. Lo que quiere decir que se van a producir 2 moléculas de ATP a partir del GDP. Si realizamos la sumatoria global, tenemos 2 moléculas de ATP en la glucólisis, ¿sí?, más 6 moléculas de ATP que se producen en la glucólisis, serían 8, más 6 moléculas de ATP que se producen en la oxidación del piruvato, serían 14, más 18 moléculas de ATP que se producen en el ciclo de Krebs, serían 32, más 4 moléculas de ATP que se producen en el ciclo de Krebs, serían 36, más 2 moléculas de ATP que se producen en el ciclo de Krebs, serían 38 moléculas de ATP total. Es decir, que una mol de glucosa, o que es lo mismo, 180 gramos de glucosa, pueden producir 38 moléculas de ATP. ¿Sí? 38 moléculas de ATP. ¿Por qué el 180 gramos? Porque 180 gramos es el peso molecular de la glucosa. Es decir, que el peso molecular de la glucosa, una mol de glucosa es igual a 180 gramos. Y adicional a ello, una molécula de ATP tiene la capacidad de producir 7 kilocalorías de energía. Ahora, si nosotros realizamos el balance energético por cada una de las rutas del metabolismo, tenemos que la glucólisis puede producir 8 moléculas de ATP. La oxidación del piruvato puede producir 6 moléculas de ATP y el ciclo de Krebs puede producir 24 moléculas de ATP.